Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a participar del juego de Melomanía. Este juego trata de un grupo de personas que está intentando crear una banda para ser exitosos en el mundo musical, y deberán competir entre ellos para formarla. En este tutorial aprenderán acerca del juego y la forma de jugar. Comencemos. Primero debemos saber los materiales del juego. Estos son: el tablero de juego, las tarjetas del juego de evento e instrumento, las fichas de jugador para el tablero, música grabada en una lista de reproducción. En este caso se usará las listas predeterminadas de Melomanía. Asimismo, esta lista tendrá una lista de respuestas que verificará la casilla de los símbolos, que veremos posteriormente. Y por último tener un dado y un reloj cronometrado de 1 minuto. Ahora empecemos con las instrucciones del juego. Melomanía es un juego realizado para 2 o más jugadores. Sin embargo, cuando son más de 5 jugadores se debe jugar por equipos. Cada jugador o equipo debe escoger una ficha. Para asignar los turnos cada jugador debe lanzar el dado. El número mayor comenzará la partida y se continuará por el lado derecho. Además, se deben marcar el nombre del jugador o equipo en la tabla de ranking. De preferencia realizarlo según los turnos correspondientes. Cada ficha debe colocarse en la casilla Inicio en el tablero. El movimiento de las fichas se realiza en cada turno lanzando el dado en el sentido de la flecha. Cada vez que la ficha pise una casilla, se debe realizar la acción descrita explicada a continuación. Las primeras casillas especiales son las casillas de evento. En este caso, se designará un jugador reactivo y activo. El jugador reactivo será aquel que pisó la casilla de evento, mientras que el jugador activo será aquel que continúa después del turno del jugador reactivo. El jugador activo tendrá que robar la tarjeta de evento y leer el reverso de la tarjeta para que el jugador reactivo realice la acción descrita. El jugador reactivo tiene 1 minuto para realizarla. En el caso que se juegue por equipos, el jugador reactivo y el jugador activo deben asignarse del mismo equipo. Ahora revisemos los tipos de tarjetas de evento. Cuenta. El jugador activo debe mencionar el enunciado descrito y el ejemplo. El jugador reactivo deberá completar la serie descrita en el enunciado para acertar. Chequea. El jugador activo debe leer el fragmento de la letra de la canción descrita. El jugador reactivo debe indicar el artista o el nombre de la canción para acertar. Canta. El jugador activo debe mencionar la canción escrita y su autor. Asimismo leerá el fragmento de la letra de la canción descrita. El jugador reactivo debe completar el fragmento de la canción para acertar. Conoce. El jugador activo debe leer la pregunta descrita en la tarjeta y las alternativas en ella. El jugador reactivo debe indicar la respuesta correcta para acertar. Si el jugador acierta, se realizará la acción en el cuadro, bien colocado en la tarjeta y termina su turno. Si el jugador no acierta,
Se realizará la acción en el cuadro mal colocado en la tarjeta y termina su turno. Las siguientes casillas especiales son las casillas de instrumento. Si el jugador pisa la casilla instrumento o la casilla de inicio, entonces recibirá una tarjeta de instrumento. Estas tarjetas de instrumento son las necesarias para ganar el juego. Las siguientes casillas especiales son las casillas de símbolo. Estas casillas son representadas por símbolos y tienen una función en particular. El disco es la casilla nombre canción. El micrófono es la casilla nombre artista. El calendario es la casilla año canción. El mundo es la casilla país artista. En las casillas de símbolo, cuando un jugador pisa la casilla se reproducirá una canción de la lista de música grabada. Según el símbolo, el jugador tendrá un tiempo para responder una pregunta acerca de la canción. Cuando se juega por equipos, debe existir un representante que tenga la respuesta. El equipo puede colaborar para acertar la respuesta. El primer símbolo es el micrófono de nombre artista. Cuando pisas esa casilla, el jugador o equipo debe responder. ¿Qué artista o grupo es? Nota: si son dos o más, solo es necesario un nombre. El segundo símbolo es el disco de nombre canción. Cuando pisas esa casilla, el jugador o equipo debe responder. ¿Cómo se llama la canción? Nota: es válido pronunciarlo mal, pero el título debe estar completo. El tercer símbolo es el calendario de año canción. Cuando pisas esa casilla, el jugador o equipo debe responder. ¿Qué año se estrenó la canción? Nota: puedes decir el mismo año o hasta 2 años anteriores o posteriores a la fecha. El cuarto símbolo es el mundo de país artista. Cuando pisas esa casilla, el jugador o equipo debe responder. ¿De cuál país es el artista o grupo? Nota: las nacionalidades pueden ser dobles y solo se requiere un país correcto. Si el jugador acierta, robará una tarjeta de instrumento y termina su turno. Si el jugador no acierta, únicamente termina su turno. Las siguientes casillas especiales son las casillas de duelo. El jugador o equipo que pisa esta casilla debe escoger un símbolo, y luego otro jugador o equipo. Se realizarán las mismas reglas que en la casilla símbolo, sin embargo, ambos jugadores deben tratar de contestar correctamente antes que el otro. El jugador que responde correctamente primero recibe una tarjeta de instrumento si su respuesta es correcta. De lo contrario, el otro jugador recibirá la tarjeta de instrumento. Para terminar, se explicará cómo se gana el juego. Aquel jugador o equipo que haya llegado a obtener 5 tarjetas de instrumento será el ganador del juego.
Aquí termina el tutorial sobre melomanía. Esperemos que disfruten del juego y buena suerte.